Buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Esther Castillo y me gustaría poder acompañaros durante los siguientes minutos para que esta tarde podáis descubrir quizás algo que no conozcáis en torno al mundo del liderazgo, quizás complementar aquello que ya sabéis o quizás cambiar la perspectiva que tenéis en torno a esta materia. Me gustaría poder aterrizar cosas para que de aquí podáis llevaros conocimientos que podáis aplicar y quizás alguna técnica que, oye, podéis poner en marcha desde hoy mismo. Para ello, bueno, me presento brevemente para deciros quién soy. Llevo en el mundo de la consultoría, de la transformación del negocio, más o menos en torno a unos 17 años. De estos 17 años, bueno, pues he estado llevando lo que es reingeniería de procesos, gestión del cambio, acompañando a muchas personas para acostumbrarse a todas las transformaciones, ¿no?, que se lleva a cabo dentro de sus compañías. Y en estas casi 2 décadas he podido ver cómo ha ido cambiando muchísimo el mundo del liderazgo y lo que las personas esperaban de aquellos que podían considerar sus responsables, o como veremos también que el concepto de liderazgo es algo mucho más amplio y que no necesariamente es el responsable como tal. También durante estos últimos 6 años he focalizado mi actividad profesional sobre todo a lo que es la capacitación como coach, como mentora, pues para muchísimos mandos intermedios y directivos en torno a lo que son las gestiones y las habilidades de liderazgo. Así que mi intención es poner en conocimiento vuestro todas estas experiencias y, bueno, pues puntos de vista que he podido ir recabando durante estos años. Entonces, lo que he podido ver a lo largo de todo este tiempo es que en esta balanza precisamente ha cambiado algo. Y es que, si bien bastante antes de la pandemia, lo que se busca, a ver, hay un denominador común, ¿no? Es que siempre buscamos lo que es los resultados económicos. Es decir, cuando hablamos de liderazgo y hable del liderazgo humanista, nunca hay que perder de vista que los negocios están al final para tener un beneficio, ¿no? Luego ya veremos de qué manera y a quién genera ese beneficio, no solamente a los accionistas, sino a muchas partes más. Pero, sin embargo, antes quizás diríamos que la consecución de estos resultados económicos se hacía a través de las personas, ¿no?, considerándolas pues como herramientas, como medios, como recursos para generar todas esas ganancias. Y que lo que estoy viendo y estoy percibiendo que está cambiando en torno al mundo del liderazgo es que los resultados económicos se buscan conseguir gracias a las personas. Y esto tiene una connotación muy diferente, y es porque dejas de considerar a las personas como recursos y empiezas a considerarlos como personas que tienen sus propias inquietudes, necesidades y que te obligan a estar ahí de una manera completamente diferente a cómo se estaba antes, que era simplemente con el ordeno y mando. Te obliga a escuchar y a comprender para ver de qué manera tú puedes proporcionar. Entonces, desde esta perspectiva, fijaros, me gustaría poner sobre la mesa unos datos que creo que son muy representativos. Muchos de vosotros habréis oído hablar de la gran renuncia que se ha producido en Estados Unidos. En España este concepto se oye, pero no con la misma fuerza. Aquí, ¿qué es lo que más oímos? Pues aquí lo que más se oye es un concepto distinto, que es el de renuncia silenciosa, porque al final nuestra coyuntura económica es distinta, ¿no? Estamos ahí como, no se sabe muy bien si no entraremos en esta época de recesión, y también tenemos este entorno bélico que al final nos genera esa cierta incertidumbre. Entonces, renunciar a un puesto de trabajo no lo pensamos 2 veces, y las tasas de paro que tenemos en España respecto a Estados Unidos, nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, fijaros, cómo la renuncia silenciosa, cómo se ha disparado. Y lo que es increíblemente representativo es el número de bajas voluntarias, de renuncias que se ha producido respecto del 2021 al 2022, un 171% más. Que si bien es cierto que 70.000 renuncias, bajas voluntarias, no son muchas en términos de lo que es la tasa de población activa, sí que lo es si os fijáis en el gráfico que vemos aquí respecto a cómo ha ido aumentando y se ha disparado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Pues yo tengo la sensación, especialmente desde la pandemia, que el mundo empezó a cambiar. Y lo que esperamos de nuestros líderes, ¿no?, son cosas muy distintas de las que veníamos recibiendo. Y que quizás se generó una expectativa de cambio y que pudo asomarse, ¿no?, esa expectativa de cambio. Empezamos a ver ese perfil mucho más humanista y que quizás esas expectativas no se están cumpliendo. Y donde hubo oportunidades, pues quizás estamos volviendo a modelos anteriores. Es una sensación. Vamos a ir analizando más en profundidad cada uno de estos temas. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, muchas veces pensamos o asociamos a lo que es el mandar, dirigir, ordenar. Y sí, esto es así. Y esto ha venido siendo así en el siglo pasado, especialmente en estos entornos industriales. Lo que pasa en el siglo XXI es que hablamos ya de más cosas. ¿Qué más cosas? Pues hablamos de integridad, que un líder tiene que ser íntegro, que tiene que impulsar, que tiene que motivar, que inspirar, que tener empatía, que escuchar.
Es decir, no es solamente una cuestión de blancos y negros, hay toda una escala de grises. No solamente es un mandar o no solamente es un inspirar, sino que entre un extremo y otro, un estilo de liderazgo y otro, veremos que es necesario pasar por todo ello. Y entonces con esto, inevitablemente, me tengo que ir a hablar un poquito más de qué entendemos por liderazgo. Y por liderazgo básicamente es tener la capacidad de influir sobre los otros para que las personas lleven a cabo visiones, propósitos en las que creemos. Y fijaros, en el liderazgo también hay algo mucho más generoso que el líder debe comprender. Y es que muchas veces ese líder, que no necesariamente es estructural, ni jerárquico, ni funcional, sino que es una persona que está representando las causas de otros. Claro, para nosotros la persona que ejerce el liderazgo es aquel que sentimos que nos representa por alguna razón, es aquel que sentimos que ha conectado con algo que a nosotros nos mueve por dentro. Por eso nos inspira, porque sentimos que eso sí tiene que ver con nosotros. Fijaros, con los estilos de liderazgo del siglo pasado, en el que me decían lo que tenía que hacer de una manera muy taxativa, sin posibilidad de opinar, claro, a mí eso conectarme, pues me conectaba, pero porque obtenía al final unos recursos económicos, ¿no? Es decir, me pagaban un salario. Pero inspirar como tal, pues no siempre necesariamente. Entonces, cuando hablamos también de liderazgo, es tan importante el entender que no solamente conlleva una serie de beneficios, porque muchas veces las personas quieren optar a posiciones de liderazgo porque quieren ganar más, quieren tener el coche de empresa, quieren tener toda una serie de cosas que dicen, ostras, a mí esto me interesa. Pero claro, lo que a veces se nos olvida es que lleva aparejado también tuvo una serie de obligaciones y de responsabilidades especialmente. Y esa responsabilidad, para mí la más importante de todo, es precisamente qué causa es la que tú estás representando respecto de todas esas personas que estás gestionando. Para mí es una reflexión importante. Entonces, yo te haría una pregunta que aquí aparece ahora mismo apelotonada, pero te la voy a hacer igualmente. Y es, ¿y a ti para qué te pagan? ¿Para qué te pagan? ¿Te pagan esto para que seas el mejor en el equipo? ¿O te pagan para que tu equipo sea el mejor? Probablemente tú llegaste a esa posición de liderazgo porque eras el mejor en el equipo, porque técnicamente tenías las habilidades que te permitió estar ahí. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que tú ya formas parte de esa capa en la que tienes que gestionar toda una serie de personas, realmente no te pagan para que tú saques el trabajo adelante. Te pagan para conseguir que las otras personas puedan realizar su trabajo. Entonces, creo que es muy importante entender que este liderazgo conlleva esa responsabilidad de lograr crear lo que son los equipos autosuficientes y que las personas se sepan autogestionar. Entonces, respecto de esta capacidad de influir, ¿cómo podemos conseguirla? Pues fijaros, se habla mucho del propósito, se habla mucho de la visión y son conceptos que, pese a que se hable mucho de ellos, no dejan de ser importantes y no dejan de ser fundamentales. Porque si ahora mismo a mí me dicen, oye, mira, tu horario va a ser de 8 a 3 y cuando llegues te vas a ir a la línea 17 y te vas a poner a ensamblar todas las piezas que están allí colocadas, ¿vale? Pues a mí me están hablando en términos transaccionales, operacionales, de temas que tengo que ejecutar. ¿A mí eso me conecta con mi propósito interior o con el propósito de la empresa? Probablemente no. ¿Cuánto me vais a pagar? ¿Me vais a pagar las horas extras? Si a mí, en lugar de hacer esa entrada, lo que me dicen es bienvenido a este proyecto, estás formando parte de una iniciativa que va a cambiar por completo la forma en la que tenemos de concebir el transporte a nivel internacional. Y tú formarás parte de esta iniciativa. Dentro de unos años, cuando mires atrás, dirás, yo estuve ahí. Esto es empezar a hablar desde el propósito y lo tenemos que ir trabajando más y hablar desde una visión. Esto es lo que a las personas muchas veces nos mueve más, es lo que nos motiva, lo que nos hace sentir orgullosos, lo que nos hace decir, ostras, yo quiero estar ahí. Entonces, hablar del propósito y la visión es lo primero que tenemos que trabajar en nuestro storytelling, en nuestra forma de comunicarnos para que la gente se enamore de ese proyecto, para inspirarles. Porque si no inspiramos, esa capacidad de influencia no lo vamos a tener porque ¿sobre qué vamos a influir, no? Entonces, para que haya un buen liderazgo, el líder siempre tiene que retar al otro. Y retar supone decir, creo que puedes hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo y yo creo en ti. Entonces te reto y te doy oportunidad a que te lo demuestres tú a ti mismo, ¿no? Ejemplificar. Si no ejemplificamos, por mucho que digamos con nuestro propósito, con nuestra visión, se quedaría en un liderazgo simplemente hueco, vacío, de palabrería. Entonces, al final, lo que nosotros hagamos, esa coherencia que mostremos entre lo que decimos y lo que hacemos, es lo que hace que la gente al final también lo lleve a cabo. No hay nada más efectivo que hacer aquello
que tú estás diciendo que hay que hacer. Es decir, ser el ejemplo. De hecho, ya sabemos todos que los seres humanos es así como aprendemos los niños, ¿no? Aprenden así de los padres, ¿no? Somos el ejemplo para ellos, para bien y para mal. Y luego otro de los elementos a través de los que se puede trabajar esa capacidad de influencia es mediante el trabajo de la confianza. La confianza, además, entendida como algo bidireccional. La confianza es importantísimo, especialmente cuando la gente percibe que tu orientación es hacia ellos. Es decir, confían en ti cuando ven que tú quieres que ellos consigan cosas, que logren sus objetivos, que estás ahí para apoyarles, que estás ahí a las personas del equipo, ¿no? Decir, yo te voy a ayudar a crecer, a que consigas los objetivos que te he marcado. Te lo voy a poner fácil. Dime qué necesitas, voy a buscarte los recursos, te voy a dotar del contexto para que puedas llevarlo a cabo. Cuando la gente ve que efectivamente hay esa orientación hacia nosotros, en lugar de decir, oye, te voy a poner estos recursos para que consigas mi objetivo. Yo lo puedo hacer porque me estás pagando un salario y tengo que hacerlo porque para eso me pagas, pero no esperes que conecte contigo, no esperes que esté enganchado al proyecto si yo estoy percibiendo que me estás utilizando como un recurso para conseguir tus objetivos. Y eso las personas lo percibimos. Entonces, mira mucho la forma en la que tienes de enfocar las cosas, si ves a los demás como esos vehículos para conseguir tus objetivos o si te ves a ti mismo como el vehículo para conseguir objetivos para toda una serie de stakeholders que luego hablaremos. Y ahora me gustaría que reescribiéramos las tantísimas infografías que corren por las redes sociales de jefe versus líder, con las que hemos crecido durante estas décadas de atrás y las que se veía al jefe como ese tirano que está nada más que ahí pues azotando a la gente para que saque el trabajo para adelante y él está cómodamente, y el líder como el que va adelante y el que va marcando el camino y abre las fronteras, ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, la verdad. En realidad necesitamos las dos figuras, son absolutamente necesarias. Pero además, ya no tanto el trabajo para sacar adelante, sino fijaros, necesitamos esa figura que sea líder y que sea jefe. Luego os explicaré por qué el jefe. Sobre todo, especialmente, cuando se cometen errores, esa es la persona que tendría que ir delante. Ante el fracaso, el jefe y el líder es el que tiene que dar la cara. Y en el éxito es el que se tiene que poner detrás y hacer que sea el equipo el que lo esté disfrutando. Entonces, ¿qué sucede? Pues fijaros, necesitamos ese líder que inspire, que rete, que ejemplifique, que confíe, que motive. Esto necesitamos como esa figura de líder, pero necesitamos a esa otra figura de jefe que planifica, que organiza, que asigna recursos, que hace toda esta parte de controlar, de supervisar lo que es el trabajo asignado, que dirige a personas. Pero fijaros, hay formas de hacerlo. El dirigir, el controlar, el supervisar, lo puedo hacer desde un contexto en el que yo me sienta amedrantado o con miedo a cometer un error y que me pillen y por eso ser penalizado. O en otro contexto de seguridad psicológica, decir, te voy a acompañar. ¿De qué manera necesitas el acompañamiento? ¿Quieres que nos reunamos diariamente un ratito y vamos viendo los temas que tienes pendientes? ¿Vamos viendo dónde tienes dudas? ¿Dónde te puedo acompañar? Y creo ese entorno de seguridad psicológica. Cambia radicalmente. Esas mismas funciones son percibidas por las personas de una manera totalmente distinta. Y ese debería ser nuestro gran objetivo. Crear un entorno de seguridad psicológica donde podamos, por un lado, ejercer esas funciones de líder inspirando y motivando y luego aterrizar al terreno del día a día, donde necesitamos ese perfil de jefe y ponernos la gorra de jefe para ser operativos y para ser ejecutivos, porque inspirando y no haciendo nada, ejemplificamos poco. Y al final se nos queda en esa palabrería que la gente pues no nos compra. Entonces, ¿por dónde comienza todo? Pues fijaros, todo en la vida comienza siempre a través de lo que es el autodescubrimiento. ¿Cómo soy? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están mis debilidades? ¿Cuándo me estoy pasando de frenada? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me mueve por dentro? Luego tendría que ir hacia el autoliderazgo, ¿no? Es decir, ¿qué quiero conseguir? ¿Y cómo puedo lograrlo? Y después, una vez que yo ya me conozco, tengo claro cómo me puedo autoliderar, es cuando ya puedo empezar a gestionar a otros, porque entonces es cuando ya sé que puedo conocerles y liderarles. Entonces, fijaros, hay veces que partimos directamente desde posiciones que, no tengo muy claro quién soy, cómo soy, me falta ese trabajo de autoconocimiento, me han promocionado o he emprendido un negocio, me falta conocer toda esa parte oculta del iceberg y me pongo a gestionar personas. ¿Y qué pasa? Que no las entiendo, que no sé qué narices les pasa, que por qué se cabrea este, por qué este no está motivado, o por qué el otro. Dices, ¿qué les pasa? Bueno, pues vamos a ver que les pasan muchas cosas, pero que empieces a comprender lo que les pasa, sobre todo cuando empiezas a entender lo que es la naturaleza humana. Y eso es lo que me gustaría que os llevéis de aquí. Entonces, para esto os he traído como varios modelos, que conoceréis algunos de vosotros, y los he puesto todos juntos, porque al final todos son lo mismo.
Está por un lado el DISC, que quizás algunos conocéis. Está el modelo Bridge y luego el de Insight, el de los colores. Entonces he ido ubicando en esta gráfica dónde está cada uno de estos. Entonces, fijaros, aquí básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos como 4 tipos de personalidades predominantes, ¿no? Y que esto va en función del grado, por ejemplo, que tenemos de nuestro ritmo vital, si somos personas muy enérgicas, que necesitamos las cosas que sucedan rápido, o vamos a un ritmo mucho más tranquilo, reflexivo, pausado. Esto por un lado. Y luego, esto sería lo que está a la derecha, o sea, lo que es el estilo fuego, y abajo que estaría aire, que está en la siguiente diapositiva, serían estos ritmos vitales elevados, y luego el ritmo más reflexivo, que sería tierra y agua, que es como mucho más tranquilo, ¿no? Y entonces, en el eje inferior están los perfiles que son más emocionales y en el superior los racionales. ¿Y qué es lo que pasa? Fijaros, en el perfil que es tierra, el que es azul, o la C del DISC, que es cumplidor, fijaros que son perfiles que son realistas y analíticos. Aquí pongo la imagen del yin y el yang porque no hay luz sin sombra y porque todo lo que es nuestro punto fuerte, utilizado en exceso, se convierte en nuestra gran debilidad. De la importancia de conocer nuestro juego de fuego, de fuerzas internas, ¿no? Cuando me he pasado de frenada y tengo que levantar el pie. Porque si yo soy una persona muy planificadora y me paso de planificadora, me convierto en una persona a lo mejor demasiado controladora. Entonces es ahí un poco entender cómo juegan este juego de fuerzas. ¿Cómo son estas personas que son tierra, estas personas que son cumplidoras, estas personas azules? Pues son personas que cuando va todo bien, son personas que son serias, son responsables, son personas corteses, claras, son analíticas, son personas que son prudentes, formales en su comunicación y las ves que están quizás un poco distante, ¿no? Es decir, toda la parte emocional no terminan de sentirse muy cómodos. Entonces prefieren mantener lo que son conversaciones en un nivel mucho más enfocado hacia la tarea, ¿no? Y en un nivel mucho más racional. Son personas que se preguntan constantemente el porqué de todo y necesitan entender. Y para eso cuestionan lo que tú estás diciendo, ¿no? Y hay veces que te puedes sentir mal cuando estás con esta persona, es decir, es que me está poniendo en duda. No eres tú. Es que necesita entender bien todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Pues como tienen un nivel de exigencia altísimo respecto de lo que es la calidad del trabajo bien hecho, son personas que les cuesta a veces trabajo delegar. Es decir, necesitan tener el control desde esa perspectiva de, oye, no, es que prefiero hacerlo yo, que tardo menos que en estar explicándolo y que no termino de fiarme mucho de cómo lo hagan los demás, ¿no? Entonces, cuando las cosas les pides que las hagan de una manera que ellos sienten que no pueden dedicarle el tiempo o la calidad necesaria, son personas que a lo mejor se pueden volver como mucho más cuadriculadas, es decir, no, así no lo vamos a hacer, ¿no? Y tienden a paralizar las cosas, es decir, hasta aquí hemos llegado. También se pueden volver muy críticas porque no están de acuerdo. Y de hecho se les nota, ¿no? Que se enfadan, se molestan y notas pues que están molestos, que las cosas no fluyen, que no están yendo bien. Y estos serían los perfiles tierra. Un perfil tierra, si tú le preguntas a nivel personal cosas de su vida, se va a sentir bastante avasallado. O sea, es preferible que mantengas una conversación muy en tono profesional y que no te metas en su vida y que le des su espacio y que separes bien los dos mundos. Si él quiere abrirse a esa persona, perfecto, pero no vayas directamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy una persona que soy de perfil no tan racional y estoy en el eje de abajo, que soy más emocional, me suelo acercar más por esa vía, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal la familia? Y me estoy yendo hacia un perfil tierra o fuego, me van a mirar diciendo, ¿a ti qué te importa? No es asunto tuyo. Entonces ya se empieza a generar cierta fricción. Yo me puedo sentir molesto, decir, oye, qué persona más maleducada, o qué difícil es acceder a esta persona. Pero claro, esta persona no necesita hablar de ello, ni necesita compartirlo. Lo que necesita es que le des la información suficiente para poder hacer perfectamente su trabajo. No necesita más. Fijaros, lo que os estoy explicando ahora es las necesidades que tenemos cada una de las personas. Cuando tú comprendes la necesidad, cuando entiendes esto, es cuando puedes empezar a comunicarte desde ahí con el otro. Las personas nos pasamos la vida tratando de cubrir nuestras necesidades y cuando no las cubrimos, como que nos molestamos, ¿no? Nos sentimos cierta molestia y es cuando empieza a haber ruido. Nos vamos al perfil fuego, fijaros. El perfil fuego son esos perfiles, aquí pongo las fotos, ¿no? Un poco, son más extremos y de hecho todos tenemos un poquito de todo. Y no es lo mismo estar en el extremo de tierra que más tirando al centro. El perfil fuego es esa persona que es mucho más carismática, más decidida, más valiente, tira para adelante, le gustan los retos, quiere llevar el control de todo. No hagas nada sin haberle preguntado previamente como mínimo su opinión y que te diga algo que valide sí, no, por aquí, pero pregúntale, porque si no se va a cabrear, le va a molestar bastante. Son personas que son muy directas en comunicación, ¿no? Y son asertivas,
y pueden ser percibidas a veces como agresivas, porque tienen muy claro cuál es su objetivo y van hacia él. Y todo lo que se ponga entre medias de él y el objetivo arrasan muchas veces. Esto en el grado extremo del fuego. Ojo que hay fuegos que a lo mejor es una llama mucho más pequeña, ¿eh? Y que todo es contextualizable y dependiendo de circunstancias personales, si estoy en un entorno personal o en el entorno profesional, que eso también mucha gente me lo dice, que en su entorno personal es de una manera y luego el profesional es de otro. Entonces los perfiles fuego, cuando sienten que no se les está teniendo en cuenta, o sienten que están perdiendo el control, o sienten que las cosas no avanzan o que están yendo tarde, es cuando se cabrean. Y cuando dicen, mira, ¿sabes qué? Dan el puñetazo sobre la mesa y aquí esto se va a decir, se va a hacer como digo yo, punto, y se acabó. Entonces, claro, esto genera muchas disputas. Entonces, si yo trabajo con otros perfiles, otras personas o tengo personas en mi equipo que son fuego, yo voy a notar que me van a estar exigiendo y retando constantemente. Voy a decir, pero esta persona, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla así? O sea, pero ¿qué malas formas tiene? No, es que fuego no necesita añadir capas emocionales en su comunicación. Es directo, tiene muy claro lo que quiere. Pero eso, claro, genera asperezas a la hora de comunicarse con los otros. Entonces, a fuego, ¿cómo le puedo calmar? ¿Cómo le puedo aplacar? ¿Cómo le puedo hacer que esté tranquilo? Igual que a tierra le tengo que dar mucha información y detalle y tiempo para que reflexione, a fuego lo que le tengo que dar es el control de la situación o involucrarle, que forme parte, preguntarle y con eso ya se queda tranquilo. Luego tenemos, por otro lado, estas otras figuras que están en el eje inferior, que sería agua y que sería aire, ¿no? El agua sería, por ejemplo, el perfil estable y el aire sería el influyente. ¿Qué le pasa a agua? Pues agua son personas mucho más cálidas, están en el eje emocional, son personas que son sensibles, son serenas, son aquellas que te escuchan, que se acercan a ti, son personas que son cálidas, ¿no? Lo que le pasa a agua muchas veces es que cuando siente que no es tenida en cuenta, y que ha quedado como excluida de alguna forma, ¿no? Ostras, pues, o que el ambiente está tensándose mucho y se espera que sea rápida trabajando, que tome decisiones o que arriesgue o tome decisiones impopulares, pues de pronto se puede bloquear. Igual que para fuego, decir, bueno, pues una decisión impopular es lo que hay, punto, te puede gustar más, te puede gustar menos, es lo que hay. Y lo va a hacer, no va a pestañear. Agua se va a colapsar y se va a bloquear. Y no se va a atrever a decirte nada. Agua siempre es hacia adentro, ¿no? Se lo va tragando hasta que un día explota. Fuego se pasa la vida explotando, todo el mundo se da cuenta, se arma la pequeña revolución y se calma. Tierra también monta ahí sus pequeñas revoluciones, pero agua no. Agua no lo vas a ir notando, pero va a estar por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, es un estrés que se va acumulando de una manera que yo creo que es mucho más dañina, porque además no son tan conscientes como un fuego o un tierra que dicen, yo necesito deporte para quemar esa energía, ¿no? Un agua a veces no es tan consciente. El agua lo que aporta a los equipos es mucho pegamento, es mucha cercanía, es mucha calidez, es muy líder humanista. Un agua es de manera instintiva, le sale, ¿no? El fuego lo que aporta es mucha dirección, mucha visión, el atreverse a ser disruptivo. Un tierra lo que aporta es una excelencia en el trabajo. Tú sabes que va a estar fenomenal y que lo que hagas, ostras, va a marcar la diferencia. Y luego tenemos, por último, a un estilo aire, que es el que lleva también el ritmo vital elevado, siempre con la sensación de que vamos tarde, pero es emocional. Y los aire lo que son personas especialmente más creativas y viven en el mundo de las ideas y les encanta soñar, imaginar, divagar, pensar. Son los mejores creando visiones y propósitos. O sea, son capaces de crear un propósito brutal. El problema que tienen a veces los aires luego es cómo aterrizo todo eso, cómo lo materializo, cómo lo llevo a cabo. Entonces, ¿a quién se le da fenomenal hacer todo eso? A tierra. Lo que pasa es que tierra es más escéptico con las ideas de aire. Es como, esto que comentas está muy bien, pero me da a mí que esto va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, aire lo que más necesita, lo más importante es sentirse reconocido y aceptado e integrado dentro de un equipo. Y cuando eso siente que no está sucediendo, que no tienes atención, que no se le está reconociendo y que no se le da espacio de decir, oye, qué buenas ideas tienes, oye, muchísimas gracias por tu trabajo, cuánto te has esforzado. Necesita todo ese refuerzo. Cuando no lo tiene, es cuando se siente mal. Y se siente mal y se siente triste, ¿no? Y puede coger un poco hasta la rabieta. Y de ahí el hecho de que se vuelvan como protagonistas. Decir, oye, es que si tú no me ves, ya voy a hacer yo porque tú me veas. Y te vas a enterar de que estoy aquí. Entonces, fijaros, cuando entendemos cuál es nuestra tendencia natural, es mucho más fácil identificar en los otros esas tendencias
Y si identificamos en nosotros estas tendencias, entendemos que son sus necesidades lo que les están moviendo. No es que sea de una manera o sea de otra, que actúe así por capricho o por ser maleducado. No, son tendencias. Igual que las tenemos nosotros, lo tienen los demás. Si yo soy capaz de empezar a identificarme dentro de este cuadrante por algún lado y empiezo a pensar en las personas con las que trabajo y empiezo a ubicarlas, está bien que pensemos en estos términos que os he dicho antes, en términos de necesidades. Fijaros. Por ejemplo, aquí en el caso de fuego, ¿no? Lo que más miedo le da, ¿no? Es el miedo a fallar, aire, el miedo al rechazo, le da pánico eso, el no sentirse integrado. Por ejemplo, en el caso de agua, pues le da mucho miedo los cambios. Son personas que prefieren los entornos estables. Si tú llegas diciendo, oye, vamos a revolucionar, vamos a cambiar, o quiero que propongamos ideas para cómo podemos hacer las cosas distintas, y percibes una resistencia enorme, porque es un perfil agua. Y los perfiles agua están más tranquilos en los entornos familiares. Si tú quieres transgredir, pídele que te acompañe un perfil aire. El aire va a tener todas esas ideas maravillosas. Y luego el tierra, lo que le pasa, pues evita mucho toda esta parte de los conflictos, de los problemas. Quiere, es lo que más miedo le da, y sobre todo el hecho de que la gente se dé cuenta de que no sabe hacer algo. Le aterroriza quedar en evidencia respecto de qué hacer, ¿no? Fijaros, aquí, bueno, pues hay muchas más cosas que se puede ir viendo y que se tienen en cuenta de qué es lo que me motiva, qué es lo que no me motiva. Y en función del perfil que seas, pues qué interesante, ¿no? Saber toda esta información. Si yo soy una persona fuego, ahora entiendo por qué a mí yo necesito tener mi parcela de poder. ¿Por qué lo necesito? Pues porque soy fuego y tengo esa tendencia. ¿O por qué para mí es tan importante que me den reconocimiento? ¿Por qué me siento tan mal? Porque tiendo a ser aire. ¿O por qué necesito la seguridad por encima de todo y dejo pasar un montón de oportunidades? Porque soy agua. Y para mí lo más importante es la seguridad, al precio que sea muchas veces, ¿no? O porque yo soy tan maniático y exijo siempre las cosas bien hechas, planificadas, con una rutina, con un proceso, porque tengo tendencia a ser tierra. Pero claro, si yo como tierra gestiono todo un equipo de aires, que las reglas y procedimientos les da exactamente igual, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando como en sintonías distintas, ¿no? Siempre digo que yo hablo en sintonía de rock y el otro habla en clásica. No nos entendemos. Entonces, yo como líder soy el que tengo que hacer este ejercicio de posicionar las personas en esta gráfica y decir, vale, ¿cuál es su mayor temor? ¿Cuál es su mayor motivador? ¿Cuál es el aporte que realiza esta persona? En lugar de decir, claro, es que aquí este fuego es que quiere ser el protagonista. No, este fuego lo que hace es que es la búsqueda del logro y los resultados. Y ese es el aporte que está haciendo el equipo. Y que cuando el equipo se viene abajo, los anima y les dice, no, vamos a ir en esta dirección y lo vamos a conseguir. Es desde ahí, desde donde tengo que analizar a las personas. Y desde ahí, desde donde tengo que sacar su potencial, su máximo potencial. Entonces, visto esto, vemos todos los estilos que hay, pero luego al final hay una verdad que es ineludible, ¿no? Y es que depende también muchas veces en las organizaciones el grado de madurez que tienen los colaboradores, las personas. Porque claro, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una persona que es un junior o una persona jovencita que no tiene experiencia, o que no sea jovencita, sino una persona que entra a trabajar en un sector en el que no ha trabajado antes, no tiene experiencia. Claro, yo no puedo llegar y delegarle. Yo a lo mejor soy una persona que se me da fenomenal delegar, tengo delegado todo en el equipo, llega uno nuevo, le doy 4 directrices y venga, tira y espabila. No. Está por eso lo que se llama liderazgo situacional y que te dice, analiza cuál es el grado de madurez de la persona y acompáñale en su crecimiento para que llegue el momento en el que tú ya sí puedes delegar. Fijaros esta gráfica, esta curva. ¿Qué es lo que yo he encontrado durante todos estos años en muchas organizaciones a las que iba? Que pasábamos del primer cuadrante, este en el que, ostras, acaba de entrar una persona, los primeros días les voy explicando todo. Pues mira, esto lo hacemos así, esto tal, esto cual, me reúno, le cuento, le das detalles y de pronto les sueltas en el último cuadrante, el de la delegación. Y ya si necesitas algo, ya si eso, pregúntame. Claro, este pobre hombre, esta pobre mujer, si tiene compañeros que están muy encima, con suerte les podrá ir preguntando. Pero es muy probable que esa persona se sienta soltada a su suerte. Entonces nos hemos saltado los otros 2 cuadrantes. Y estos 2 cuadrantes de arriba es cuando la persona va madurando, tú vas poniendo más el foco en, por ejemplo, la parte relacional. Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo por mi parte? Y no tanto en la parte operativa de la tarea, porque la persona ya va cogiendo experiencia y va ganando seguridad. Entonces, cuando omitimos todo este acompañamiento y no hacemos bien este circuito, nos damos cuenta que las personas se quedan atascadas. Entonces, yo he visto organizaciones repletas de managers que están en el cuadrante de delegación, que esperan que todas las personas que dependen de ellos
es que no tiran para adelante, a menos que yo les diga lo que tienen que hacer, no lo entiendo qué les pasa. Y luego todas esas capas intermedias que dicen, es que a nosotros nadie nos explica y no tenemos claro lo que tenemos que hacer ni lo que se espera de nosotros. Entonces te das cuenta que hay un grado de madurez por parte de esa capa intermedia que está más abajo, que a lo mejor está en el cuadrante, en el S2, que está aquí, y que la capa más elevada está en el S4. Y entonces ese desencuentro hace que las cosas no fluyan. Pues igual que te decía que en esa matriz de antes posicionaras por los estilos de tierra, fuego, agua, aire a las personas con las que trabajas, haz exactamente este ejercicio también con tu equipo para ver quién necesita más acompañamiento. Y esta gráfica comienza cada vez que le asignas a alguien una nueva tarea, un nuevo proyecto, una nueva responsabilidad, porque empieza siendo otra vez aprendiz y necesita un proceso de transición. Y eso es lo que a veces más trabajo nos cuesta, porque requiere tiempo. Entonces, yo ahora quiero hacer una reflexión, porque dicen que el liderazgo no es tener todas las respuestas, sino que muchas veces es tener las preguntas. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo en el mundo? ¿Qué está pasando? Y estas últimas semanas con esta locura que estamos viendo de la inteligencia artificial. ¿Qué cambios se están produciendo en la sociedad? ¿Cómo está afectando la tecnología a nuestra forma de trabajar y relacionarnos? ¿Y qué tipo de estructura organizativa soporta esos modelos? ¿Qué tipo de estructura organizativa? Porque claro, ¿de qué modelos venimos? Pues normalmente de modelos jerárquicos. Hay una dirección general, luego están los directores, luego están los mandos intermedios, bla, 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 y va bajando así, chun, chun, una pirámide. Pero realmente el mundo hacia donde se está moviendo son modelos completamente distintos, que son modelos mucho más focalizados en crear células de personas que sean autoorganizadas y capaces de sacar trabajo adelante. Y ya las jerarquías, los puestos como tal, ese concepto ya va quedando obsoleto. Lo que se va cada vez introduciendo más es el concepto de la organización líquida, en la que yo pongo mi conocimiento a disposición de lo que se necesite en ese momento, y no mi puesto ni mi posición, sino mi conocimiento. Entonces, en este cambio de paradigma, venimos del pasado, en el que estábamos muy focalizados en un micromanagement, es decir, controlar mucho a la gente. Es decir, este jefe que te dice, oye, pásame un informe, y tú estás ahí temblando diciendo, madre mía, tengo que reportar, ¿no? Te tembla todo. O delegación, oye, ya eres mayorcito y haz lo que tengas que hacer. Entonces, claro, se ha enfocado esta forma de liderazgo muy enfocado en la tarea. En el futuro, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos hacia una parte ya de entrenamiento. Es decir, el objetivo es que los líderes formen, entrenen a las personas para maximizar sus habilidades. Y eso tiene algo que creo que es lo que más resistencia genera, que es la dedicación de tiempo. Eso no se puede hacer si tú no inviertes tiempo en la gente. No puedes pedir resultados si no les acompañas en toda esta curva. Si no dedicas un tiempo, si no te reúnes, si no explicas, si no das feedback, si no tienes conversaciones de calidad, si no los conoces, eso no sucede. Entonces te seguirás quedando en la ejecución de tareas. Puedes llamar a tu organización como quieras. Puedes decir que es una organización ágil, que es una organización moderna, que todo lo que tú quieras. Pero si no estás dedicando tiempo a entrenar y hacer crecer a la gente, estás en modelos antiguos. Entonces, pongo esta foto porque es como el lavado de cara. En torno a lo que es el liderazgo humanista y todo esto. ¿Por qué pongo el lavado de cara? Porque ahora se ha puesto muy de moda el hecho de toda esta transformación, ¿no? Del humanismo y demás, y de estas figuras de liderazgo y sostenibilidad. Pero realmente, ¿es genuino? ¿Es de verdad? ¿O es simplemente al final no deja de ser una estrategia más hacia afuera de lavado de cara, pero que de puertas para adentro no es una realidad? Esto yo creo que hace muchísimo daño internamente. Es preferible casi no decir y no vender hacia afuera algo que luego internamente no existe, porque hay una falta de coherencia enorme. Y esto es patológico en las organizaciones. Ahí hay una patología y la gente lo detecta. Entonces, ¿para qué el liderazgo humanista? Pues fijaros, el liderazgo humanista para mí tiene varias finalidades y una de ellas, una muy clara, es el hecho de poder aportar riqueza al ecosistema. Además de poder generar ganancias a lo que es la cuenta de resultados. Riqueza al ecosistema de empleados, colaboradores, clientes, consumidores, accionistas, sociedad. Mira esa riqueza. El humanista no es solamente... el estilo anterior del liderazgo era más enfocado a la ganancia de los accionistas. El humanista para mí es como mucho más amplio y más grande, pero sobre todo es ese aporte global. Pone a la persona en el centro, el people-centric, pero de verdad, no como un lavado de cara. Si cuidas a las personas, las cuidas.
Y cuidarlas significa escucharlas, y significa dedicar tiempo, y significa comprenderlas, y significa acompañarlas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Cubriendo 3 tipos de necesidades básicas. Una, que son las materiales, es decir, yo te pago por lo que haces. Perfecto. Oye, eso es lo mínimo que podemos hacer y de eso venimos, de esos modelos industriales. Cognitivas y afectivas. ¿Cuáles son esas necesidades? Yo necesito formación, necesito crecer, necesito que me retes, necesito que me apoyes, necesito que me estimes, necesito ver que pertenezco, que soy importante, que me tenéis en cuenta, o sea, que me veis como ser humano. Cuando yo como líder cubro estos 3 tipos de necesidades, de pronto el compromiso de la gente se dispara. Entonces, para mí, este es el gran reto, que estos 3 tipos de necesidades estén cubiertas mediante un buen plan de acción que tú vayas ejecutando y diseñando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú cubres estos 3 tipos de necesidades, las personas, en su forma de comportarse, cambian por completo. No es lo mismo hacer lo que tengo que hacer porque a mí me pagan un salario y punto, y hago lo justo y me pasa así esto con el boli. Y ojo, que esto no es para que la gente esté más tiempo, sino que es para que la gente esté comprometida. ¿Y qué pasa cuando tú estás comprometido? Que quieres dar lo mejor de ti. ¿Y qué pasa cuando quieres dar lo mejor de ti? Que te involucras con las cuestiones que tienen que ver con tus clientes. Y cuando te involucras con estas cuestiones, te atreves a arriesgar si estás en ese entorno de seguridad psicológica. Y entonces es ahí cuando se da el contexto perfecto para que se produzca la innovación, incluso el poder ser disruptivo. Y esa es la forma de llegar. Entonces, otro de los conceptos que se oyen hablar mucho es la vulnerabilidad. Y pongo aquí un Superman tachado, porque parece que esa imagen que tenemos del líder tiene que ser ese ser que lo puede todo y que es inquebrantable y insensible y que no le afecta nada y que tiene una capacidad que es muy férreo. Y eso no es verdad, no es cierto, no es real. O sea, basta ya de poner caretas a cosas que no tienen sentido ninguno. Entonces, vulnerabilidad no tiene nada que ver con debilidad. La vulnerabilidad es la capacidad de mostrarte tal y como tú eres. Y cuanto más te muestras como tú eres, los demás también se atreven a mostrarse como son. Y este es el primer principio para poder crear equipos de alto rendimiento. Que todos nos mostremos, quitándonos esa máscara, diciendo yo soy bueno en esto y en esto otro no. Y soy un aprendiz constante, porque estamos en esa época del eterno aprendizaje, esa mentalidad de crecimiento, y porque estamos en una época de incertidumbre absoluta que nadie sabe lo que va a pasar de aquí al 2040. Pues hay que decir, no lo sé, pero no sabiéndolo, vamos a trabajarlo conjuntamente. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y tú qué opinas? Es decir, es crear contextos colaborativos, trascender el ego, porque el ego es lo que nos hace que no seamos capaces de decir, no sé hacia dónde vamos, no sé las decisiones que tengo que tomar. Una vez tú eres capaz de trascender el ego, es el liderazgo humanista. Ahí lo tienes, de la palma de la mano. Importantísimo, el saber derribar frenos para el avance. Porque es lo que os decía, una cosa es el lavado de cara. Queremos ser una empresa de este tipo, con las people-centric, que cuidamos de la gente y que la escuchamos y tenemos empatía, etcétera. Pero luego la realidad es que hay una serie de frenos internos que no derribamos. Pues hay que dar ese paso para adelante para llevarlo a cabo. Y buscar esa sostenibilidad y crecimiento. Sostenibilidad porque en el tiempo, esa rentabilidad, cuanto más involucras a más personas dentro de ese ecosistema, más sostenible es. Entonces, ¿qué sostiene todo este modelo? Al final es la vocación de servir a otros, que ser yo esa persona que provee, que ayuda a que los demás logren objetivos. Hay un libro que me encanta, que es lo de la mentalidad fuera de la caja, y que precisamente hace este planteamiento. Cuando tú ves a los demás como los recursos para conseguir tus objetivos, al final estás no viendo a las personas, los deshumanizas. Cuando tú te pones a servir a los demás, sales de la caja. Y es cuando empiezas a contribuir el mundo. Y eso viene de vuelta, es como un efecto boomerang. Y eso es lo que tenemos que ir buscando. Entonces, la escucha activa. ¿Por qué la escucha activa? ¿Para qué la escucha activa? ¿Cómo llegar? Pues fijaros, la escucha activa no deja de ser un escuchar para comprender al otro. Escuchar para explorar posibilidades nuevas. Escuchar para ampliar mi perspectiva de las cosas. Escuchar para comprender necesidades. Escuchar para oír lo que no se dice. Porque muchas veces no escuchamos, sino que ya pensamos que tenemos las respuestas. No exploramos. Damos por hecho que nosotros tenemos que saber más, pero no es cierto. El líder actual es el que reconoce que no sabe y pregunta para escuchar y va a abrir esas perspectivas. Y por favor, cuando estés practicando la escucha activa, nunca digas pero. Entiendo lo que me dices, pero porque te lo has cargado. Entonces, cuando alguien te esté dando su punto de vista, en lugar de decir un pero, di directamente un y además, ¿qué te parece esto otro? O también podríamos aplicar esto otro. El pero anula toda la escucha activa. Y el tema de la empatía y la asertividad.
Sin escucha activa, imposible que haya empatía, porque la empatía al final no deja de ser el ponerse en las circunstancias del otro, o sea, comprender sus circunstancias, ¿no? Desde su propio marco. ¿Y cómo conozco su marco? Preguntando su contexto y escuchando lo que me está diciendo. Y no dar por hecho o suponer o proyectar lo que le pasa, lo que creo o sus circunstancias, ¿no? Entonces, el riesgo que tenemos a veces con ser excesivamente empáticos en estos perfiles que son más emocionales, como puede ser un agua o puede ser un aire, es que acabemos confluyendo y es que nos involucramos en la historia de otro, nos identificamos tanto que ya no sé si hablas de ti o hablas de mí. Entonces, la asertividad es lo que me ayuda a poner límites, porque el buen liderazgo requiere saber poner límites, porque al final cuando tú pones límites ayudas al otro también a crecer, porque además sabes gestionar sus expectativas. Le estás diciendo aquello lo que crees que tiene que seguir creciendo, porque eso es lo que a veces más nos cuesta, ¿no? Lo que yo veo en las figuras de liderazgo, el corregir a los demás de una manera que no se sientan mal y esto nos cueste la relación. Pues mediante la asertividad, que recoger tus necesidades, las mías, y crear un conjunto, y entendiendo que todo esto es con una finalidad positiva, es cuando se puede llevar a cabo. Entonces, la capacidad de decisión, importantísimo, atrevernos a ponerla en marcha, ¿no? Es ir un paso más allá, es no quedarte en esa visión cortoplacista, ese pan para hoy, hambre para mañana. Tenemos que estar preparando hoy el tipo de organización que queremos ser en el futuro. ¿Cómo queremos ser en el futuro? Todavía no lo tenemos claro y cambiará, pero tenemos que estar ya pensando en eso para ir transformándonos, porque si no llegaremos tarde y hoy podemos estar perfectamente ubicados y tener un segmento maravilloso del mercado, pero si no nos estamos preparando para ese futuro que nos viene por delante, que nos tenemos que sentar a reflexionar sobre ello, nos podemos quedar fuera. Y ya para ir finalizando, como conclusiones, fijaros, para mí, una de las conclusiones fundamentales es el ser capaz de hacer las cosas difíciles de una manera humana. Reconoce, escucha, cuida, comunica, acompaña a todo el ecosistema. Haz que tenga sentido para las personas aquello que les pides hacer. Nada genera más vacío que no encontrarle sentido a aquello que le dedicas tantas horas a lo largo del día. Fijaros si merece la pena trabajarlo. Y por último, pues quedarnos con este concepto, ¿no? De que liderar es servir a clientes, a consumidores, a colegas, a sociedad, a empleados, a accionistas, es ayudar a otros a que puedan conseguir sus objetivos. Y me quedo ya con esta frase para ir acabando, ¿no? Y es que dice que me gustan más los sueños del futuro que las historias del pasado. ¿Y esto qué significa? Pues fijaros, al final tenemos que escribir una historia nueva. No podemos estar viviendo de rentas pasadas y no podemos estar justificando, proyectando en el futuro en función de cómo hacíamos las cosas antes, porque ya ha cambiado el escenario, no tiene nada que ver cómo era antes a cómo es ahora. Y ahora nos tenemos que atrever a utilizar esa mentalidad más disruptiva. Pero afortunadamente desde este estilo de liderazgo no tienes que hacerlo solo, sino que lo puedes hacer acompañado. Y ya con todo esto, pues simplemente daros las gracias y voy a abrir el chat para que podáis lanzar vuestras preguntas. Estoy abriendo la página para poder acceder a ello. Pues preparándolas, estoy entrando. Vale. Voy a ir viendo por aquí algunas preguntas que ya están ido planteando. Estoy revisando el chat. Vamos a ver. Sigo mirando. Me ha parecido ver una que decía... Es que estoy viendo los saludos. Vale. A ver, aquí hay uno. Pregunta. ¿Pudiese haber líderes que mezclen los 4 cuadrantes? Sí, por supuesto. Claro que lo hay. De hecho, hay perfiles que se llaman situacionales, que son los camaleones. Es aquel que dices, es que no termino de identificarme con ninguno, porque probablemente estés en el centro, porque probablemente tus impulsores de la conducta, de manera instintiva, por alguna razón, sabes moverte bien para ser a veces fuego, bien a veces para ser tierra, bien a veces para ser fuego y otras veces aire. Y la gente no sabrá por dónde vas a venir. Sin embargo, hay otros que se les ve venir claramente que son fuego, se les ve venir clarísimamente que son tierra. Entonces, sí, puede ser que
que tengamos los 4 cuadrantes. Pero ojo, para mí lo importante no es tanto quién soy, sino qué requiere la situación de mí en ese momento. Que me comporte como fuego, como tierra, como fuego, como aire. Es adaptar mi estilo a la situación y a la persona. O sea que fijaros si tenemos ahí cancha para desarrollo de competencias y habilidades. Aquí Alberto Andrés dice, muchas veces las emociones nos ganan porque no esperábamos el problema o los resultados que se obtengan, ¿no? Sí, entonces aquí al final, por eso la importancia del autoconocimiento y el autoliderazgo y la autogestión. Es importante conocer desde qué emoción estás reaccionando, porque qué necesidad no has logrado cubrir y te hace comportarte de esa manera. Entonces, si tú ya sabes qué es lo importante para ti, oye, ¿no has podido conseguirlo de esta manera? ¿Hay otra alternativa para poder lograrlo? ¿Cómo vas a poder cubrir esa necesidad? De ahí la importancia del autoconocimiento. ¿Existe alguna forma de ubicarnos? Me preguntan, o me supongo que todos tienen un poco de todo, pero uno que es predominante. Pues si ahora mismo buscáis DISC gratuito en Google, veréis que os van a aparecer un test que podéis llevar a cabo y que lo podéis realizar. Y ahí veréis que los resultados que os salen, que muchos dicen, uy, pues no estoy de acuerdo. Puede pasar, generar resistencias, decir, pues fíjate, no me hace gracia ser fuego, no me hace gracia ser tierra. Vuelve a realizarlo, pero yo te diría, déjalo ahí que vaya haciendo chup chup y sopésalo, porque si ha salido ese resultado es que algo puede haber. Vale, me encanta el DISC desde los elementos. Es que es mucho más fácil recordarlo desde los elementos, porque además los elementos luego tienen algo, que cuando mezclamos tierra con agua, tenemos barro. Yo puedo ser un poco tierra y puedo ser un poco de agua. Vale, entonces eres barro, ¿no? Ahí está mezcla. Vale, es aprender a ponerse en sintonía según la situación, correcto, exacto. Esa es la gran, para mí es el cambiarte de chaqueta. Imaginamos los colores, tengo una chaqueta roja, una azul, una verde, una amarilla. ¿De qué color me la tengo que poner en ese momento? Ya está. Ya está. ¿Qué requiere de mí esa situación? Eso es liderazgo situacional, pero yo creo que es poco estable para los elementos del equipo. Poco estable. No entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Habrá posibilidad de tener la grabación? Yo creo que sí, la suben a YouTube. Una pregunta que en LinkedIn subes. ¿Bibliografía que puedan compartir? Sí. Por ejemplo, para el tema del modelo Bridge, hay un libro maravilloso que lo voy a escribir en el chat, que se llama Relaciones que funcionan. Cómo entenderte hasta con tu peor enemigo, que es de Alex Galofré. Y este libro es fantástico, merece la pena. Y luego también lo que yo recomiendo, si queréis seguir profundizando en este estilo de liderazgo, es que busquéis y que leáis mucho a Xavi Marcet, que tiene una bibliografía fantástica, que es Crecer haciendo crecer. Y también a Jordi Alemany con Liderazgo Imperfecto. Es fantástico los dos. Jordi, o sea, te aterriza lo que es la realidad del liderazgo. Está fantástico, fantástico. Vale, vamos a ver más preguntas. Muchas gracias, me ha parecido interesante. Quiero saber más. ¿Recomiendas alguna lectura? Bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya gustado las lecturas que estoy poniendo ahí. Voy a poneros también el libro que antes comenté, el de La mentalidad fuera de la caja. Es un libro que siempre recomiendo en los programas de liderazgo que imparto y como la primera lectura, porque para mí fue algo absolutamente transformador. Me cambió la forma de ver el mundo y las relaciones interpersonales. Y este es el Instituto... No sé si lo estoy escribiendo bien. Vale. El Departamento de Recursos Humanos debería jugar un rol muy importante en la organización. Claro, para mí es fundamental el rol que tiene que jugar. O sea, para mí tiene que ser como el que cree el contexto, el que trabaje la cultura, el que favorezca, el que facilite, el que entienda cómo son esas relaciones interpersonales, el que dote de recursos para que pueda crearse esa cultura, el que una a ambas partes de lo que son esos mandos intermedios, esos directivos, con el resto de la organización para que hablen el mismo idioma. Es fundamental. Y es fundamental también para trazar un poco esa imagen hacia futuro del tipo de organización que nos estamos transformando.
el tipo de sociedad que estamos cambiando y el tipo de capacitación que necesita la gente, porque si hablamos de ese tipo de organizaciones ágiles o estamos hablando de la irrupción de la inteligencia artificial y de que precisamente son nuestras habilidades transversales las que marcarán la diferencia, pues es ahí donde hay que ir trazando ese mapa, ese plan de evolución y de cambio. ¿Cómo se puede trabajar el autoconocimiento? Pues el autoconocimiento. Llevo trabajándolo la vida entera. Le digo tantísimo en torno a ello que no sabría ni por dónde empezar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, profundizar en torno al DISC y el libro que he puesto, el de Relaciones que Funcionan, para mí es una muy buena manera de empezar. ¿Y cómo? Tú te lo lees, tú te haces tu propia valoración y luego hay que darle ese punto de valentía y preguntar a los otros, ¿y tú cómo me ves? ¿Y tú qué opinas? Crear una cultura del feedback, no lo he comentado antes, pero es vital. O sea, si no hay una cultura del feedback constante con la gente de cómo ves que ellos hacen el trabajo, cómo ven que tú te estás comportando y cómo estás haciendo las cosas, al final es ir solo por el mundo luchando tus propias batallas. Entonces, la forma del autoconocimiento es mírate tú y pregunta a los demás también cómo te ven, porque al final la gente cuando te da feedback te están dando una muestra de cómo te comportas con ellos, que no quiere decir que seas así, simplemente te están dando un trocito del espejo respecto de cómo es tu interacción con esa persona. Y luego también lo buenísimo que tiene el feedback es el hecho de que el otro te está dando su manual de instrucciones de, oye, yo lo que valoro y aprecio de ti es esto. Te está diciendo, conmigo haz las cosas de esta manera. Y luego otro te va a decir que te aprecia y te valora por otra cosa distinta. Pues exactamente lo mismo. Tú ya sabes que con el otro tienes que hacer las cosas de otra manera. El feedback habla más del que lo da que del que lo está recibiendo. Para mí es como dejar el alma en descubierto cuando alguien me está dando feedback, porque me habla del otro. ¿Qué ejercicios, herramientas o libros recomiendas para desarrollar estas habilidades? Bueno, pues los libros que os he puesto antes, yo empezaría por estos libros porque de verdad que van fenomenal. Y desarrollar estas habilidades, el tema de la empatía y el tema de la escucha activa, pues fijaros, el tema de la escucha activa, al final lo que se trata, hay un truco muy bueno, que es cuando tú quieres estar con el otro para escuchar y comprender, se trata de parafrasear lo que el otro te dice. De esta manera tú estás constantemente en el discurso. ¿Qué significa? Que en vez de que se me vaya la cabeza a pensar en otros temas o estar prejuzgando y haciendo valoraciones, lo que dice, tienes razón, no tienes razón, está bien, está mal, tú dices, vale, entonces lo que, si he entendido bien, lo que me quieres decir es tal, tal, tal. Si yo hago este parafraseo o recapitulo, lo que estoy haciendo es mantenerme en esa conversación y estoy practicando la escucha activa y el otro está teniendo la percepción de que estoy ahí y que estoy presente 100%. Y se va a sentir que estoy empatizando y que estoy ahí con el otro. Si quieres que el otro sienta que estás empatizando, dile, comprendo lo que me dices, entiendo cómo te sientes. Y no digas más, no digas pero. Que el pero que ya he dicho antes no lo cargamos todo. Cuando decimos, entiendo cómo te sientes, pero ahí ya es que no lo estás entendiendo y no estás empatizando. Y ahí es cuando viene el malestar. Por la otra parte, tú dices, no entiendo por qué se ha molestado. Entonces es entiendo y comprendo, que no tiene que decir que tú lo hicieras igual en esas circunstancias. Vale, aquí dicen, es cierto que los jefes siempre tienen ese miedo a delegar y no dejas que los empleados asuman más cargas. Bueno, yo más que hablar en genérico, diría que depende de cada persona, porque hay personas que delegan muchísimo sin haber explicado nada. O sea, que va más de la persona con la que te toca interaccionar que otra cosa. Y en ese caso lo que te diría es, oye, si tú tienes claro que quieres que te deleguen, favorece ese proceso de delegación. ¿Cómo? Pues diciéndole a la persona qué te gustaría poder asumir y de qué forma el otro se puede sentir cómodo delegándote. Oye, ¿con qué frecuencia quieres que nos reunamos para que te sientas cómodo? ¿Cada día? ¿Cada 2 días? ¿Cada semana? Y así vas viendo cuáles son mis avances y podemos ir haciendo rectificaciones. Para mí la delegación no tiene una única fórmula, sino que está adaptado a las necesidades de las dos partes, es decir, el que delega y el que es delegado, que pacten entre ellos cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Y así no hay malentendidos. Vale, muchas gracias por todo el conocimiento, compartiste. Vale, muchas gracias por el feedback positivo que estáis. ¿Veis? Este feedback positivo que me estáis dando habla de vosotros, de personas generosas. Vale, ok, ante la escucha activa. ¿Debe ser diaria o solo cuando tengamos alguna situación difícil de controlar? La escucha activa para mí es un ejercicio constante diario. Pero también tienes derecho a veces a no hacerlo. Decir, pues no me da la gana de escuchar activamente. Hoy me vas a escuchar tú a mí. Pero debería ser un ejercicio constante, porque te habla en la perspectiva del mundo y te hace que no juzgues.
O sea, cuando estás hablando con la gente no juzgas, porque como lo que sientes es curiosidad por entender lo que el otro te está diciendo y por explorar otras opciones, de pronto tu mundo se enriquece increíblemente. Luego a decir, no, esto es así, no, esto es lo mejor, no, esto... No, es que no te encabezonas, sino que abres perspectivas. O sea, que es un regalazo el que te haces a ti mismo cuando practicas la escucha activa de manera constante y frecuente y lo incorporas a tu estilo de vida. Vale, mentalidad, bla, bla, bla. Por aquí. Muy bien. ¿Cómo distinguir el liderazgo del jefaturazgo? Pues lo que antes comentaba, en la creación de ese contexto de seguridad psicológica. En jefaturazgo, por la forma que nunca he oído esta palabra, pero te la compro, me la quedo, lo que me viene a decir es que hay un ambiente de miedo al error y temor a la crítica y que vas a ser juzgado y que no hay un ambiente positivo ni constructivo, ni de aprendizaje continuo, ni mentalidad de crecimiento. El liderazgo sí crea ese contexto de seguridad psicológica. Yo te puedo establecer lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y planificar lo que decía, ¿no? Todas estas funciones propias del jefe, pero cuando lo haces dentro de ese contexto de seguridad psicológica en el que la gente puede opinar, se puede equivocar, hacemos las cosas de una manera más colaborativa, pues ese jefaturazgo no se ve así, sino que se ve como algo ejemplificante mi liderazgo, porque me remango y bajo el terreno de juego como todos los demás. ¿Qué haces si encuentras un líder que crees que tiene que llegar al directing directamente? Pues hablar, comunicarte y decirle cuáles son tus necesidades, qué es lo que esperas y qué tipo de acompañamiento valorarías tener. Al final, las personas también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en nuestro proceso de desarrollo, de crecimiento, de cómo queremos ser gestionadas. Porque yo siempre lo digo también en los programas, bastante tenemos cada uno con saber cómo somos, como para adivinar qué es lo que esperan los demás de nosotros. Tenemos energía finita, capacidades limitadas. Entonces, sabiendo que esto les pasa a los líderes, a los responsables, a los jefes, pongámoselo también un poco fácil. Tengamos una conversación en esta y decir, mira, yo necesitaría esto de ti y me gustaría que me lo pudieras proporcionar. Yo cambio, puedo dar esto otro. ¿Cómo lo podemos hacer para lograrlo? ¿Vale? Es decir, traza el camino, dale un poquito más fácil. Porque hay veces que nos quedamos en la queja fácil de la máquina de café y eso nos convierte en cómplices, ¿no?, de una situación que no mejora. Oh, me encanta este comentario. Dice, ha cambiado completamente mi perspectiva de liderazgo y nos has dado buenas pautas y herramientas. Genial. Pues objetivo logrado por lo menos con Carmen. Espero que con los demás también haya podido conseguirlo. Aquí pregunta Alberto Andrés. Dice, ¿el líder de fuego tiene miedo al fracaso y al no reconocimiento? ¿Es una debilidad? El líder fuego, miedo al fracaso y al no reconocimiento. Pues fíjate, yo te diría que si están estos miedos, es que está entre el fuego y el aire. Está ahí entre medias de las dos cosas. Es una debilidad en tanto que te pueda quitar el sueño, por decir de alguna forma, ¿no? Es decir, te resta y no te suma. ¿Es una debilidad el miedo al no reconocimiento? Sí, sí te hace sentir mal. Si eso te motiva para hacer cosas mejores, no. Al final depende de cómo enfocas la situación, ¿no? Porque ante un evento que nos pone siempre la vida por delante, lo veo como un problema o como una oportunidad. Se trata de darle la vuelta al final. Por aquí una despedida. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Es importante conocer a las personas con las cuales tienes que trabajar y liderar. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la sesión. Ha sido un placer y espero poder veros en las siguientes que vamos a llevar a cabo, que quiero contaros todavía muchísimas más cosas que no me ha dado tiempo a contaros nada de todas las cosas maravillosas que se pueden hacer en este mundo para transformar las organizaciones y poder llegar de verdad a gestionar las personas desde aquí y desde aquí. Así que nada, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias y espero veros en el siguiente. Hasta pronto.